para la pancreatitis, NPO, todo lo que les he dicho, y tenemos que derivar al cirujano para la extirpación de la vesícula como tratamiento definitivo. Estoy hablando de la pancreatitis biliar. Muchos de estos pacientes se complican en el transcurso de la enfermedad. Lo que hemos hablado en la anterior clase es lo ideal, ¿no? La evolución de la pancreatitis, amilasa lipasa cada 48 horas, si está obstruido el conducto colédoco, ERCP, papilotomía, perfil lipídico cada 5, 6 días, etcétera, ya hemos comentado. Y la derivación al cirujano para que el cirujano vea cuándo le opera. Aquí he dicho que hay dos escuelas, unos que operan después del 5.º día y otros esperan 15 días. Eso ya un poco van a llevar en cirugía para ver el momento exacto de la colecistectomía para que el paciente no vuelva a hacer un segundo episodio de pancreatitis, que tiene como el 20% de mortalidad. El tema de hoy es complicaciones de una pancreatitis aguda. ¿Sí? Después vamos a ver la pancreatitis crónica. ¿Qué puede pasar en el transcurso del episodio de la enfermedad? Las complicaciones. La localización retroperitoneal del páncreas y la ausencia de una glándula, de una cubierta, de una cápsula, de una membrana, no tiene como el hígado que tiene el glisón, el páncreas no tiene. Y la ausencia de esta membrana hace que el páncreas, las secreciones pancreáticas, se diseminen a todo el cuerpo humano y produciendo un proceso inflamatorio. Al no tener una cápsula y estar rodeado del colon, del delgado, de otros órganos del tubo digestivo, hace que este órgano, el páncreas, permite la libre diseminación del proceso inflamatorio. ¿Qué complicaciones generalmente se van a producir? Primero, las enzimas pancreáticas se abren paso y pueden afectar a otros órganos vecinos, como al colédoco, al duodeno, al vaso, a los espacios peri y pararenales, al intestino delgado, a los ganglios celíacos, al mediastino posterior, al diafragma, al peritoneo. El peritoneo puede ser afectado por el resultado de la inflamación, que es un exudado y acumula líquido. Eso se llama ascitis pancreática. Entonces, al no tener una cápsula, el proceso inflamatorio del páncreas sí se disemina a diferentes órganos, como he nombrado, al colédoco, al duodeno, al vaso, a los espacios pararenales, al intestino delgado, al diafragma, al mediastino, y el líquido que ha producido el páncreas como resultado de la inflamación se disemina en la cavidad abdominal y se llama ascitis pancreática. Esos son, a grandes rasgos, esos son los conceptos de una complicación de una pancreatitis aguda. Ahora vamos a nombrar las patologías más frecuentes como complicaciones. Esto que voy a nombrar no es el orden de aparición ni el orden de importancia. ¿Qué tenemos? La hemorragia. El páncreas puede sangrar como resultado de la inflamación en el seno mismo de la glándula y producir una coloración azulada que ya hemos visto alrededor del ombligo, el signo de Cullen, y ambos espacios, los flancos derecho e izquierdo, la coloración azulada se llama signo de Turner. Turner se escribe. Entonces, una de las complicaciones es la hemorragia pancreática. Otra complicación es el pseudoquiste pancreático. El tejido necrótico, la sangre, el jugo pancreático, la grasa procedente de los adipocitos, como resultado de la inflamación, se acumulan en el interior o en el exterior del páncreas o alrededor, formando lo que se llaman los pseudoquistes, ¿no? Son como lesiones sobreelevadas que son resultado de la acumulación de grasa, la acumulación
el tejido inflamatorio, la acumulación de fluido pancreático o inclusive la acumulación del tejido necrótico hace que se formen estos pseudoquistes dentro del páncreas o alrededor. Los pseudoquistes jóvenes se disuelven espontáneamente, pero si está dentro del páncreas y está comunicado con el conducto pancreático, el pseudoquiste, el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? Entonces, un quiste dentro del páncreas que se comunica con el conducto pancreático, hay que operar, hay que sacar el quiste. Pero si el quiste está alrededor del páncreas, aquí hay la ley del 6, y mide menos de 6 centímetros, se resuelve en 6 semanas. La resolución del pseudoquiste pancreático, más de 6 centímetros, se resuelve en 6 semanas. Si por algún caso persistiera más de 6 semanas, ese pseudoquiste que no está comunicado con el conducto pancreático, el tratamiento es quirúrgico. Tenemos que sacar ese pseudoquiste. Entonces, ese pseudoquiste es la formación, como dice su nombre, de un pseudoquiste, como resultado del tejido necrótico, del tejido inflamatorio, de la grasa. Si está comunicado con el conducto intrapancreático, hay que operarlo, y si está alrededor y tiene 6 centímetros, hay que esperar la resolución, y si no se resuelve en 6 semanas, el tratamiento es quirúrgico. Entonces ya tenemos la hemorragia, tenemos el pseudoquiste. Otra complicación que vemos con relativa frecuencia es el absceso pancreático. Los abscesos, colección de pus. La inflamación o la infección secundaria, o sea, la infección secundaria de la inflamación o de un pseudoquiste puede infectarse por la flora bacteriana o microbiana vecina, más que todo del intestino grueso, da lugar a la formación de un absceso. Aquí también tiene que ver que el páncreas no tiene la cápsula que la cubre, no tiene como el hígado, vuelve a repetir, que tiene el Gleason. Entonces, la sobreinfección del tejido inflamatorio de un pseudoquiste pancreático puede infectarse. ¿Y cuál es qué gérmenes? Generalmente del intestino grueso. Entonces, eso se llama absceso. Y esto se ayuda, podríamos decir, que el páncreas no tiene una cápsula que la cubre. Esa es otra complicación. Otra complicación también que vemos con relativa frecuencia es la necrosis pancreática. La necrosis pancreática puede localizarse en el peritoneo o retroperitoneo o en lugares distales, tales como las zonas subcutáneas, ¿no? Esto por la precipitación de las sales de calcio, por los jabones, de los tejidos adiposos. Puede haber necrosis no solo en la glándula pancreática, sino también en lugares distantes, porque ese proceso inflamatorio de los jabones necróticos salen del páncreas y pueden llegar a lugares distantes. ¿Sí? Entonces, la misma glándula se puede infectar o esa infección, esa pus, llegar también a órganos distantes. El tratamiento del absceso pancreático, chicos, es la cirugía. Ya vamos a ver, van a ver en cirugía, en la materia de cirugía, cuál es la técnica para drenar un absceso pancreático. Hoy en día, la medicina, la cirugía ha avanzado, ya no se está abriendo el abdomen para drenar, se está haciendo el drenaje percutáneo, con unos tubos que colocan, como les digo, se van a llevar en cirugía, para drenar el absceso pancreático, ¿no? Entonces, el absceso pancreático es una complicación muy grave, es la colección de pus dentro del páncreas o en lugares distantes, porque de ese páncreas sale la pus por las sustancias jabonosas, los adipocitos que normalmente contiene el páncreas. Otra complicación se llama policerositis, también llamada síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La policerositis también se llama síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La entrada al torrente sanguíneo o al torrente circulatorio de las enzimas pancreáticas
activadas, como la tripsina, la fosfolipasa, la amilasa, entran a la circulación, permite que estas potencias sustancias ataquen lugares distintos. Puede producirse una policerositis con afectación del pericardio, de los pulmones, las cápsulas sinoviales. También puede romperse la membrana alveolo capilar y este proceso inflamatorio, el tetrasudado que se forma, puede llegar a los pulmones y producir ¿qué cosa? Edema pulmonar no cardiogénico. También se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Este paciente tiene que estar en UTI. Repito, una de las complicaciones también se llama policerositis, que quiere decir que la entrada al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo de las enzimas pancreáticas como la tripsina, la alastasa, la fosfolipasa, la lipasa, entra a la circulación y puede atacar lugares distales, lejos del páncreas, produciendo lo que se llama una policerositis, produciendo una afectación pericárdica, un desgarre pleural, una alteración de las cápsulas sinoviales y también puede romper la membrana alveolo capilar y este líquido, este trasudado que se forma, puede producir un edema pulmonar no cardiogénico o también se llama síndrome de distrés respiratorio del paciente. El paciente está en insuficiencia respiratoria. El paciente está en UTI. Esto se llama policerositis. Otra complicación menos frecuente, pero que vemos, se llama coagulación intravascular diseminada. Aparte de la necrosis, del pseudoquiste, de la hemorragia, de la policerositis, también tenemos lo que se llama coagulación intravascular diseminada. La liberación de las enzimas pancreáticas que salen, del páncreas forma microtrombos o microcoágulos y da lugar a una coagulación intravascular diseminada en cualquier parte del cuerpo, que puede alterar múltiples sistemas órganos, dando lugar a la formación de cortocircuitos intrapulmonares, por ejemplo, de derecha a izquierda, con la consiguiente hipoxia. También puede afectarse el riñón con cortocircuito, ocasionando una insuficiencia renal o una disfunción renal. Y estos pacientes pueden tener choque circulatorio en los casos graves y llevarles a la muerte. Hemos visto que el 10% de una pancreatitis aguda fallece. Una de las causas de ese fallecimiento es la coagulación intravascular diseminada. Repito, la liberación de las enzimas pancreáticas que entran a la circulación forma microcoágulos o microtrombos, que da lugar a una coagulación intravascular diseminada, que puede alterar múltiples sistemas orgánicos, dando lugar a un cortocircuito. Imagínense, un coágulo no deja que llegue sangre ¿dónde? Al pulmón, no deja que llegue sangre ¿dónde? Al riñón, formando, por ejemplo, cortocircuitos, la interrupción de la llegada de sangre del pulmón derecho al izquierdo, con la consiguiente hipoxia e insuficiencia respiratoria. El paciente va a estar disneico. También puede afectar al riñón, produciendo una disfunción renal o una insuficiencia renal. En estos pacientes pueden entrar en shock o en choque y llevarles inclusive a la muerte. ¿Por qué? Por el cortocircuito, por el bloqueo de la llegada de sangre, porque estas enzimas forman microtrombos. Esas son, las complicaciones más frecuentes de la pancreatitis, de la función exocrina, de la digestión, de la amilasa, lipasa, etcétera, etcétera. La complicación más frecuente de la
función endocrina o endocrina del páncreas por la insulina, el glucagón, lo van a llevar en endocrinología. Y la complicación más frecuente es la diabetes, ¿no? Que es la alteración, la complicación más frecuente que, como he dicho, lo van a llevar en la materia de endocrinología. Otra de las complicaciones de la función exócrina se llama mala absorción, que vamos a ver en pancreatitis crónica. Quiere decir mala absorción, que es una secreción insuficiente, una excreción suficiente, de la amilasa y lipasa, que como todos sabemos son los encargados de desdoblar el almidón, de desdoblar ¿qué cosa? Los triglicéridos. Esas son las complicaciones más frecuentes agudas, ¿no? La hemorragia, la necrosis, el pseudoquiste, la policerositis y el síndrome respiratorio, ¿no es cierto?, del adulto, o la insuficiencia respiratoria, que como se llama es por la coagulación intravascular diseminada. Ahora vamos a ver otra complicación que se llama pancreatitis crónica. Estas complicaciones que he nombrado son de la pancreatitis aguda. Ahora vamos a ver qué es la pancreatitis crónica. Es el resultado de una lesión progresiva del tejido pancreático, con destrucción permanente de las funciones exocrinas y endocrinas del páncreas, que conduce a la insuficiencia de este órgano, ¿no? Y puede producir ¿qué cosa? Necrosis y fibrosis del páncreas. Entonces, ¿qué es la pancreatitis crónica? Es el resultado de una lesión progresiva del tejido pancreático con destrucción permanente de las funciones exócrina y endocrina del páncreas, que conduce a la insuficiencia pancreática secundaria, necrosis y fibrosis. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Lo primero que tenemos que saber es qué quiere decir el término suficiencia o suficiente. Quiere decir que un órgano X, pongámosle al hígado, el término suficiencia quiere decir que un órgano cumple sus funciones básicas en actividad o en reposo. El hígado tiene la función de coagulación, de almacenamiento, de formación de bilis, de depuración. Si el hígado es insuficiente, no cumple esas funciones. En este caso, el páncreas, la insuficiencia pancreática es que no secreta amilasa, lipasa, que no secreta insulina, glucagón, y esas son las complicaciones de una pancreatitis crónica. Síntomas que tendrá una PC, pancreatitis crónica. El principal síntoma es el dolor. Es similar al que se encuentra en otras enfermedades pancreáticas. El dolor se localiza en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo. Frecuentemente se irradia a la espalda. Suele aparecer por episodios tras la ingesta de alcohol, ¿sí? O empeora también con la ingesta de alimentos. Y estos pacientes mejoran cuando están en ayunas, o sea, no tienen dolor en el espacio de cuando no están comiendo, y también estos pacientes mejoran el dolor con los vómitos. La evolución del dolor, chicos, es variable. También puede haber pérdida de peso por la mala absorción o porque el paciente por miedo al dolor no come, no ingiere alimentos. En algunos pacientes también existe ictericia, diabetes que hemos visto ya que van a llevar en endocrinología, y también puede haber mala absorción. Entonces los síntomas de una pancreatitis crónica son el dolor, que está irradiado a la región de la espalda, a la región dorsal. Ese dolor se localiza en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Frecuentemente se irradia a la espalda, aparece tras la ingesta de alcohol o tras la ingesta de comida. El paciente puede tener pérdida de peso, tiene temor al dolor, por eso no come. También puede haber ictericia, ¿sí?
¿no es cierto? Si el causante de la pancreatitis crónica es un cálculo que está en el colédoco y está obstruyendo, puede haber ictericia, también puede haber diabetes. Y el dolor calma con los vómitos y calma con el ayuno. Esos son los síntomas de una pancreatitis crónica. La etiología, ¿por qué existe pancreatitis crónica? El abuso crónico del consumo de alcohol es la principal causa, hasta un 90%. Recuerden que hemos hablado de pancreatitis aguda biliar y hemos resuelto con la cirugía y se supone que no va a haber una pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica. Pero la etiología más frecuente de la pancreatitis crónica es el abuso desmedido del consumo de alcohol. 60 gramos diarios durante 10 a 20 años, ese paciente irremediablemente va a ir ¿a dónde? A la pancreatitis crónica. El abuso crónico del alcohol es la principal causa, en un 90% he dicho, y 60 gramos de alcohol por día durante 10 a 20 años hace que el paciente pudiera tener pancreatitis crónica. Otras causas de la pancreatitis crónica también son la hepatitis alcohólica, los cálculos vesiculares he dicho, la hipercalcemia, la hiperlipidemia, un traumatismo del páncreas, un golpe puede llevar a pancreatitis crónica, la obstrucción del conducto pancreático, la obstrucción del Wirsum, del Santorini por calcificaciones, y también la atrofia, la falta de funcionamiento de los acinos pancreáticos. Esas son otras causas aparte del alcohol: traumatismo, cálculos, hepatopatía alcohólica, obstrucción del conducto pancreático por calcificaciones y atrofia de los acinos pancreáticos. La mala absorción es otra complicación de la función exócrina del páncreas. La mala absorción tiene lugar, chicos, cuando el 85 a 90% de la glándula ha sido afectada o ha desaparecido. O sea, la función exócrina me refiero. Tiene que haber un daño de un 85 a un 90% de la glándula pancreática para que el paciente pueda tener, ¿qué cosa? Mala absorción. ¿Qué tiene un paciente? Clínica de la mala absorción. Ya hemos visto en intestino delgado, ¿recuerdan? ¿Qué tienen? Primero, esteatosea, grasa en la materia fecal abundante. Defecan y ven el inodoro alrededor lleno de grasa que no se va con el agua. ¿Qué tienen? Pérdida de peso, comienzan a perder peso. ¿Qué tienen? Este término es nuevo: creatosea. Creatosea es la presencia de carne sin digerir en las heces fecales. ¿De acuerdo? Entonces tiene esteatosea y tiene creatosea. Uno defeca, encuentra el pedazo de carne, el pedazo de no sé qué, de proteína, carne roja en la materia fecal. También tienen pérdida de peso. También no absorbe una parte de las proteínas. El paciente también tendrá, ¿qué cosa? Aumento del número de deposiciones, tiene diarrea. Y el volumen de las heces, el volumen de la materia fecal es menor. Entonces, la clínica de la malabsorción es esteatosea, creatosea, pérdida de peso, diarrea, y algunas proteínas que vamos a ver después también no son absorbidas. Y el volumen de las heces es más pequeña, es menor en la mala absorción. La mala absorción de los hidratos de carbono, de la papa, del arroz, del fideo, es rara. No hay mala absorción de los hidratos de carbono en la pancreatitis crónica. Tampoco no afecta la absorción de ¿qué? De sales biliares, de las vitaminas lipo e hidrosolubles, del hierro, del calcio. Se sigue absorbiendo normalmente. Repito, la mala absorción es rara de los hidratos de carbono,
de las sales biliares, de las vitaminas lipo e hidrosolubles, del hierro, del calcio. En cambio, puede haber mala absorción de la vitamina B12. ¿De acuerdo? No está alterada la absorción de los hidratos de carbono, del hierro, del calcio. Lo que sí está alterado es la vitamina B12. ¿Cómo diagnosticamos la mala absorción? La naturaleza insidiosa, la naturaleza oscura de los síntomas de la pancreatitis crónica retrasa el diagnóstico precoz. Generalmente hacemos el diagnóstico de pancreatitis crónica cuando ya es tarde, porque los síntomas a un principio no son claros, es insidioso. Muchos pacientes acuden al médico cuando la glándula se encuentra considerablemente lesionada o considerablemente dañada. En la mayoría de los casos es difícil diferenciar entre la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica recurrente. No podemos decir es una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica recurrente. Es difícil clínicamente. Vamos a volver a entrar, chicos, en 10 minutos. Es difícil decir, es una pancreatitis aguda recurrente de una pancreatitis crónica recurrente, clínicamente. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio? Vamos a pedir un hemograma, la química sanguínea, ¿sí? Y dentro de los valores de las enzimas pancreáticas, la amilasa y la lipasa no siempre están elevadas en la pancreatitis crónica, o si están elevadas ligeramente. Y también vamos a pedir, ¿qué cosa? Lo que hemos pedido ya recuerda lo que hemos pedido en mala absorción de las grasas, la dosificación de las grasas en la materia fecal. Normalmente cada uno de nosotros ingerimos 100 gramos de grasa en 24 horas y eliminamos 10 gramos. ¿Sí? 100 gramos, vísceras, no sé qué cosa comemos y eliminamos 10 gramos. Y en la mala absorción, en la esteatosea, se supone que eliminamos más. Dice la literatura, hasta un 30-40 gramos al día. A esto llamamos insuficiencia pancreática. ¿Me dejo entender? 10 gramos eliminamos cuando ingerimos 100 gramos, pero en la mala absorción, la insuficiencia pancreática, eliminamos de 30 a 40 gramos en 24 horas. Clínicamente, eso no, con la prueba, ¿se acuerdan que hemos hablado de la prueba de dejar 3 días de la grasa en un refrigerador, en una bolsa, etcétera, etcétera? Eso era para dosificar las grasas. También podemos pedir entre los exámenes de gabinete una placa simple de abdomen, ya hablando de exámenes complementarios, que se puede observar calcificaciones, más que todo de los conductos pancreáticos. Vamos a ver unas lesiones blanquecinas en la placa de abdomen que corresponde a las calcificaciones del conducto de Wilson. También nos sirve la ecografía, la tomografía, son más sensibles para observar las calcificaciones pancreáticas. También nos puede servir la resonancia magnética, siempre buscando las calcificaciones pancreáticas, que son los indicadores de la pancreatitis crónica y la insuficiencia pancreática. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento de la mala absorción en general y de la pancreatitis crónica es calmar el dolor. Primero hablaremos del dolor de la pancreatitis crónica. Hay que decir, aparte de calmar el dolor, que el paciente no debe consumir alcohol. Y para calmar el dolor, indicar analgésicos potentes, ¿sí? Inclusive narcóticos. Alguna vez yo he hecho interconsulta con el anestesiólogo, que es la especialidad también que calma el dolor. Le he dicho, por favor, dame una mano, calmaremos el dolor de esta pancreatitis. Ellos tienen ya una escala, un protocolo del tratamiento del dolor. Porque el dolor es la causa más importante, como hemos dicho, en síntomas
que refieren o presentan estos pacientes. Alguna vez también hemos hecho interconsulta con cirugía para la resección pancreática del daño que está producido el páncreas. Los cirujanos extirpan esa parte para tratar de calmar el dolor. Y dicen los libros, hasta un 40-50% se puede extirpar o resecar al páncreas con la idea de calmar el dolor. El dolor es intratable, una pancreatitis crónica. La técnica de la resección, de la cirugía pancreática, lo van a llevar en la materia de cirugía. Entonces, el tratamiento de la pancreatitis crónica del dolor es dar narcóticos, interconsulta con anestesiología o inclusive interconsulta con cirugía para hacer la resección del daño del páncreas, o sea, extirpar el páncreas dañado a un 40-50% de la glándula pancreática para calmar el dolor. La técnica, etcétera, van a llevar en cirugía. Ahora vamos a ver el tratamiento de la mala absorción, que es el resultado de la pancreatitis crónica. La esteatosea constituye el problema más precoz e importante que la creatosea. O sea, la pérdida de grasas es más importante que la creatosea en la pancreatitis crónica, ya que la secreción de la lipasa está disminuida y también la amilasa. ¿Se me deja entender? La esteatosea es por una insuficiente secreción de amilasa y de lipasa que va a llevar al paciente que sus defecaciones estén con toda la sangre que no ha podido ser, entre comillas, desintegrada por la amilasa y lipasa, ya que estos pacientes tienen una deficiente secreción o excreción de estas enzimas. En el mercado, chicos, ya hay suplementos. Tenemos que suplir la amilasa y la lipasa que no del páncreas con sustancias pancreáticas, el suplemento pancreático, ¿no? Hay extractos pancreáticos ya a la venta que puede utilizarse como un suplemento enzimático para reducir la mala absorción de las grasas. Ya existen en el mercado productos preparados con enzimas de amilasa, de lipasa, de proteasa. Lo importante es que estos productos lleguen al duodeno para que cuando llegue la comida a las grasas, estas sustancias ayuden a desintegrar las grasas y el paciente no presente ¿qué cosa? Más que todo la esteatosea. Y hay que decir también al paciente que hay que evitar el consumo de grasas, indicar cantidades pequeñas de alimentos, pero frecuentes. Hay que decirle, come a las 8, come a las 10, come a las 12, come a las 4. Antes que decir, come una cantidad voluminosa en la mañana, otro a mediodía y otro en la noche. Tenemos que decirle que consuma cantidades pequeñas pero frecuentes, más que todo de proteínas, antes que las comidas abundantes o copiosas. También se puede aportar alimentos ricos en proteínas, ¿sí? Muchos pacientes, chicos, no toleran la vía oral, vomitan. A estos pacientes hay que hacerles la vía parenteral. O sea, muchos pacientes no toleran la vía enteral o la vía oral, entonces hay que indicarles a estos pacientes la vía parenteral, hay que hacerles la vía central, pues. ¿No es cierto? Ese es el tema del día de hoy, chicos. Les voy a pasar algunas fotos. Ahí está, un absceso pancreático. ¿Ven? Esta parte, aunque dice tumor, es un absceso. Toda esta parte está abscedada, que se puede observar en una
complicación de una pancreatitis. Esta foto ya les había mostrado. También la clasificación de Baltasar. Aquí está la pancreatitis crónica. Vamos a volver a entrar, chicos, por si acaso voy a comentar algo del examen. Esta es la pancreatitis crónica. El dolor, la pancreatitis. Aquí está la foto de un absceso pancreático. Miren el daño de la glándula pancreática, con áreas de necrosis, ¿sí? Pancreatitis aguda y crónica. Ven esta parte completamente necrosada. El pseudoquiste pancreático, aquí está. ¿Ven? Está comunicado al conducto de secreción pancreática. Y este pseudoquiste no está comunicado. Y esta es una pancreatitis crónica, una inflamación de la glándula pancreática. Y la inflamación del páncreas. ¿Quieren comentar algo, chicos? ¿Alguna pregunta para hablar del examen?